correo. Tienes que iniciar sesión con tu usuario de algo, me parece. No, yo ya ¿No? Ahí se está metiendo gente, Voy administrando. no me entusiasmo. Pero entonces no entro todavía. No les mentí que soy un desastre, Nunca tengo, no tengo. Hola. Hola, ¿cómo están? Ahí, Hola. ¿cómo andan? ¿Qué tal? Ahí voy esperando porque así se va metiendo gente y... Perfecto. ¿Preguntas se pueden hacer por chat? Hola. Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahí se va metiendo gente, así que... Vamos. Hola. Sí. Sí, hola, Tito, te escucho. Ella no está haciendo. Hola, hola. ¿Se escucha bien? Hola. Sí, sí. Depósito de 30.000 pesos. La cámara sale bien, está. La otra salió re mal. ¿Vale? Lo mismo. No, salen bien las dos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Se lo mandé a Juan Carlos o a la Hola. nieta. Ahí estamos esperando un poquito a ver si va entrando la gente. Sale Candela, pero soy Marita, ¿eh? Ah, Marita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. No te reconocí. Me están acá asesorando. Mirá, hoy fui a Vélez, mirá.
Ah, bien. Salí cortada la flor. Sí, sí. Esperemos 4 minutos, y hay mucha gente afuera todavía. Vamos a- Apagar. No sé si se dice que se levantando la gente. Guardemos, no sé, un ratito, acá, hasta de 10 y después empezamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? Cuando usa la introducción, decirles que vayan, la duda que tenga, que lo vayan. Tráeme un vasito de jugo. Sí, señora. Cualquier cosa me llama. Sí. Bueno. Sí, yo por un respeto a la Bueno, ahí esperamos hasta 10, que ahí está mandando el mail de que no sé por qué no pueden entrar y empezamos, si les parece. Muchísimos inscritos, pero no sé por qué no pueden entrar.
Hola Joaquín, ¿cómo estás? Jonathan, Buen comentario. te lo tiré a vos solo por las dudas, ¿no? Bueno, faltan muchas personas, pero vamos a empezar por respeto a los que se metieron bien. A medida que vayan entrando, entrarán. Sí. Bueno, hola a todos. Vamos a empezar y después a medida que se vayan metiendo la gente, no sé si me escuchan bien. Sí. La idea básicamente de esta primera charla es explicar cómo es una expensa. Sepan que vamos a mostrar una expensa de capital. Está retumbando, ¿no? ¿Me escuchan bien ustedes o retumba? Retumba un poco. Para mi imagen. ¿Ahí me escuchan bien? No. ¿Ahí me escuchan bien? Bueno, la idea en esta charla es poder explicarles cómo es una expensa. Va a estar, está con nosotros Alberto y Luciana, que Luciana es abogada, Alberto es contador. Bueno, a mí creo que algunos me conocen. Soy administrador y voy a dar como esta introducción y después voy a dejar que Luciana explique un poco los derechos y obligaciones y que Alberto cuente un poco lo que es la expensa y que muestre una expensa. Nosotros, hay gente de todo el país que se inscribió, lo que vamos a hacer es mostrar una expensa de capital. En capital se basa la ordenanza de la 941, que se llama expensas claras, o mis expensas, que todas las expensas deben ser del mismo formato. O sea, es como que le da un marco, un formato a la expensa. Pero igual en el interior, la explicación les va a servir igual, porque vamos a explicar a grandes rasgos cómo es un balance, qué es un prorrateo, contra qué va un prorrateo, deudores y demás. Así que mientras que lo vayan siguiendo, si tienen alguna duda, vayan escribiendo la duda si quieren, y después en el chat vamos contestándolas al final o a medida que vayan pasando. ¿No? Quizás en el interior, y en provincia y en el interior, no vean la expensa como la vamos a mostrar nosotros, porque va a estar bastante ordenadita. Vean, se encuentren con que en su edificio hay una expensa extra en Excel, o a mano alzada, o porque se encuentran cualquier cantidad de cosas. Pero bueno, la idea siempre, lo que yo digo es que profesionalizar y que ustedes puedan entenderlas, básicamente. Puedan entender qué es lo que están leyendo en una expensa, que mucha gente no lo sabe. A ver, Luciana les va a contar un poco los derechos y obligaciones. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, en principio, a ver, un poco la idea de la charla es
hacerles llegar una noción dentro de todo básica e introductoria sobre la importancia que tiene la expensa. Si bien Alberto ahora les va a explicar bien en detalle qué implica cada rubro y demás, por una cuestión más legal, digamos, la importancia de la expensa radica en que es un título ejecutivo. A ver, ¿qué sería todo esto? Uno cuando habla de un consorcio en general, dice, bueno, el consorcio tiene su vida y obra, digamos de cierta forma, escrita en su reglamento de copropiedad. Ahora, este reglamento de copropiedad regula un montón de cosas, uno seguramente a veces, o en alguna oportunidad lo pueden haber agarrado, lo pueden haber leído, regula un montón de cuestiones. Una de esas cuestiones es la expensa, es la obligación de los propietarios de pagar la expensa, y qué pasa en caso de que el propietario no pueda realizar este pago y entre en una situación de mora. Entonces, es muy importante que sepamos, digamos, que la vida del consorcio se rige por el reglamento de copropiedad, que en caso de duda debemos remitirnos a este reglamento, porque ahí vamos a encontrar todas las obligaciones y toda la información que necesitemos en el caso de que tengamos que hacer algún reclamo y demás, para poder utilizar de guía, digamos, para iniciar. Entonces, en relación a la expensa, generalmente lo más importante que podemos encontrar en el reglamento es cómo se procede en caso de mora, y qué hacemos si hay una mora del deudor con el tema también de los intereses. Seguramente después cuando vean la expensa van a ver que hay distintas columnas, o cuando les llega y ven que la reciben, dice, bueno, hasta el 10 tal fecha, hasta el 10 está el monto, y después del 10 es otro monto. Todo eso surge del reglamento. ¿Y por qué les vuelvo a repetir que es tan importante? Porque si uno tiene un problema, va a tener que fijarse y va a tener que remitirse a lo que dice el reglamento, porque de ahí surge si se actúa bien o se actúa mal. Me echando con algo que está diciendo Luciana, que es importante. Conozco muchos casos que pasa que una persona compra una propiedad y firma, cuando compra, firma el reglamento. Como que está avalando esa compra y ese reglamento que está escrito. Ahora, después cuando lo lee por algo particular, se da cuenta, por ejemplo, que los porcentuales estaban mal, o que la empresa constructora que lo hizo al local no le hace pagar nada, 0 despensas cuando está usando ciertos servicios. Entonces, cuando uno compra ese bien, es importantísimo antes de comprarlo leerle el reglamento. Y lo otro importante es el tema del nuevo Código Civil, que también está por arriba del reglamento y especifica, eso lo hablaremos en nuestras charlas, especifica ciertas cosas puntuales que se metió ya un poco en la propiedad horizontal, el nuevo Código Civil también, y siempre el nuevo código está por arriba del reglamento. Siempre uno se basa en el reglamento y el nuevo código está como un poco arriba del reglamento. ¿Sí, Luciana? Ahora, es también importante que sepan que, bueno, como estaba indicando Jonathan, nosotros, a ver, como normativa a nivel nacional tenemos el Código Civil y Comercial, pero, digamos, se puede decir que hay ciertos vacíos también en el código que a veces no se pueden resolver desde ahí. Entonces, uno tiene que siempre tratar de tomar en consideración por qué es tan importante mantener al día el pago de las expensas. Uno escucha en general muchos casos que en los consorcios se da, de que, por ejemplo, no sé, me tenían que arreglar tal cosa y no me la arreglaron, entonces yo, bueno, no quiero pagar porque necesito, o porque no quiero, o porque tengo que afrontar el gasto de la reparación de mi bolsillo, que es algo que en general sucede en los consorcios. Es muy importante que sepan que la falta de pago de la expensa implica habilitar un título ejecutivo. La expensa como tal es un título ejecutivo. Esto significa que si el día de mañana dejaste de pagar y pasaste la tercera expensa, te van a ejecutar independientemente de que vos tengas un daño a reparar en tu unidad o tengas algún conflicto en particular. Por eso, cuando cada vez que nos preguntan qué hacemos en este tipo de situaciones, les asesoramos que no dejen de pagarla y que si tienen un reclamo que realizar, lo hagan por la vía que corresponde. Que sepan que es muy importante porque si no la propiedad, que es esto de los bienes más esenciales que tenemos, se va a ver dentro de un conflicto que es muchísimo peor. Entonces, tengamos presente la obligación del pago de la expensa en tiempo y forma para evitar conflictos que van a ser mayores que el de la reparación de la unidad. Eso en cuanto a las obligaciones. Y también
sepamos que muchas veces las expensas van a reflejar situaciones extraordinarias que por ahí no se ven contempladas en esto, digamos, en este presupuesto anual y demás, porque, por supuesto, la vida del consorcio es dinámica, va cambiando, y tenemos un montón de situaciones que se van dando con la diaria. Entonces, la expensa se va a ver afectada y va a tener como reflejo la situación ordinaria que se vaya produciendo en el consorcio. Bueno, ahora vamos a poner a compartir una expensa tipo, para que ahí Alberto va a contar cómo está diagramada la expensa. Reitero, es bueno si sos del interior, para que entiendan la expensa, pero esta está basada en capital, que es la ordenanza 941, que es una expensa que le da un marco y que todas tienen que ser igual. Pero si sos del interior, es para que sepas también cómo se lee una expensa, ahora te lo vamos a explicar. Bien, mientras que ponen la expensa compartida, un paréntesis a lo que venía diciendo Luciana, que nosotros cuando estamos en un consorcio formamos parte de un todo, no somos cada unidad funcional por separado que puede tomar decisiones unilaterales, con lo cual todo tiene que ser consensuado con el administrador y el consejo de administración en primera instancia. A lo que decía Luciana, de que yo no puedo decidir no pagar algo de mi unidad funcional porque creo que me lo tienen que arreglar y no me lo vienen arreglando, independientemente de la razón que yo tenga, eso habrá que canalizarlo a través del consejo de administración, a través del administrador, si no me da bolilla eventualmente tomar alguna otra vía, pero nunca tomar decisiones unilaterales que no tengan que ver con el conjunto del edificio, que básicamente al vivir en propiedad horizontal vivimos en un conjunto, con lo cual las decisiones dejan de ser individuales y pasan a ser en conjunto, como un paréntesis. Bueno, yendo a la expensa propiamente dicha, como les decía Jonathan, este es un esquema de una expensa de capital, que lo bueno sería que en cualquier parte del país o donde fuera, si bien no tenga el mismo formato, sí contenga gran parte de la información, con la diagramación que en cualquier jurisdicción puedan llegar a darle, pero sí que contenga el grueso de la información, porque la mayoría de los aspectos que aquí están son fundamentales. Podrá tener algún esquema u otro, pero no debería faltar la información que contiene. O sea, en lo primero que vemos en la parte superior, digamos el encabezado, tenemos en la derecha todo lo que tiene que ver con los datos del edificio, en dónde está radicado. Todos los edificios debieran poder sacar un quit en AFIP. Cada edificio es una persona jurídica, como decía Luciana, con derechos y obligaciones, y uno de ellos es poder estar anotado en AFIP, y mucho más si tiene empleados, obviamente, para poder liquidar las cargas sociales y demás, pero tener un quit en AFIP. Las personas jurídicas no presentan impuestos, ni liquidan sueldos, ni nada en cabeza de la persona jurídica, sino que lo hacen a través del administrador. O sea, ese quit que se saca en AFIP, después va a estar relacionado con el administrador que administre ese edificio. Si llegase a haber algún cambio de administrador, cada acta donde se designe un nuevo administrador, ese administrador tendría que ir con esa acta a AFIP, hoy por hoy esos trámites se pueden hacer online, para vincular el quit del consorcio al quit del nuevo administrador. Pero siempre tiene que tener quit, y ese quit siempre va a estar asociado al administrador que en ese momento lo esté administrando. En la parte izquierda justamente van a estar todos los datos de este administrador. El número de quit, el número de matrícula, el domicilio donde tiene la administración y los horarios donde atiende, pero básicamente todos los datos para que nosotros sepamos quién es nuestro administrador. Luego, un poquito más abajo, van a estar los datos en donde se puede ver dónde cada quien puede hacer el pago de las expensas, por depósito, preferentemente,
sino en algunos casos que puedan hacer personas que estén imposibilitadas o lo que fuera. En algunos casos se pueden hacer por otros medios, pero lo ideal sería siempre que el consorcio tenga su cuenta bancaria, que la administrará el administrador, pero la cuenta le pertenece al consorcio y los fondos que están ahí son del consorcio, por más que quien la administre sea el administrador. Con lo cual ahí poder hacer los depósitos y ahí desde esa misma cuenta poder realizar todos los pagos, ya sean de sueldos, de cargas sociales, de proveedores o de lo que fuera. Sí, porque es muy importante lo que dice Alberto de esto de la cuenta. Porque, a ver, la plata es de ustedes, es de los propietarios, de los inquilinos. Entonces, para hacer un seguimiento de esa plata, necesitan una cuenta de ustedes, tener un registro y el historial de qué se pagó y qué no en la cuenta de ustedes. Si no tienen cuenta ustedes y lo hacen en efectivo, con una cuenta del administrador y demás, es muy difícil hacer un seguimiento. Y ahí empiezan a haber problemas de control. Yo siempre digo, los propietarios, o sea, están, y estamos, porque yo también, para controlar al administrador. Si el administrador no es controlado, termina siendo perjudicial para el administrador y para el propietario, porque terminan todos puteándose. Entonces, es mejor siempre estar claro todo el tiempo a que estalle de una y termine todo un gran lío. Entonces, es mejor tener un control continuo. Y si el administrador también es ordenado y cumple con todo lo que debiera cumplir, tampoco tendría por qué tener problemas en rendirle cuentas a todos sus administrados, que si, a ver, como decía Jonathan, la plata es del consorcio, los proveedores son del consorcio, las deudas, todo es del consorcio, con lo cual, si yo creo que hay algo que no se está haciendo bien, yo quiero saber a quién le están pagando, quiero que me muestren las facturas de los proveedores a los que les están pagando, quiero que me muestren el extracto bancario en el cual se están haciendo los movimientos. Estoy en todo mi derecho porque es mi plata, como la del resto del consorcio, es mía, con lo cual el administrador tiene la obligación de rendirme cuentas y de exponerme toda esa información que me pertenece como parte del consorcio. Bueno, bajando un poquito más en lo que es la expensa, habíamos dicho lo que tiene que ver con la CBU, después un poco más abajo, en esta expensa, puede estar a veces organizado distinta la información, pero el contenido, tenemos lo que tiene que ver con los distintos gastos y distintas agrupaciones de los gastos. En general al principio aparece todo lo que tiene que ver con el sueldo del encargado, y no solamente cuánto cobra, sino un detalle pormenorizado, en este caso el sueldo básico, todos los distintos adicionales que tiene, los distintos descuentos que tiene, y sabrán ustedes que desde hace 3 o 4 meses los consorcios están habilitados a pedir el ATP. El ATP es la asistencia que se da para los empleados de las pymes, que el gobierno está pagando parte de los sueldos, que puede ser de hasta 2 salarios mínimos vitales y móviles. Bueno, al no ser el consorcio no es una pyme, digamos, porque no tiene un fin comercial, pero está habilitada para poder pedir los ATP y que le paguen parte del sueldo de los encargados. De hecho, nosotros lo solicitamos y lo están otorgando efectivamente, con lo cual ahí en lo que es el sueldo del encargado, debería aparecer, en este modelo no aparece porque es un modelo viejo, pero debería aparecer un descuento de lo que es el ATP, que es la plata que el Estado le dio, y que eso es un beneficio para el consorcio porque es menos plata que todos los meses va pagando, porque el ATP no es un préstamo, no se devuelve, es plata que se subsidia y que se da como parte del sueldo del encargado, de él o los encargados. Si es un edificio grande que tiene 5 personas, siempre tiene que estar en relación de dependencia, ¿no? Si tengo una persona que viene a limpiar 2 veces por semana y le dan plata, que no es lo que corresponde y no se debería tener así, claramente esa persona no va a tener ese subsidio porque no debería estar registrada de esa forma, de hecho no está registrada. Pero toda persona que tenga
su recibo de sueldo, cargas sociales que se pagan todos los meses, es pasible de recibir el ATP. Y ese ATP no solo se le descuenta acá el sueldo al encargado, se le descuenta parte del sueldo y no se lo paga el consorcio, sino que se lo deposita directamente el ANSES en su cuenta, sino que eso implica directamente en una reducción de las expensas, porque es parte de plata que el consorcio va a dejar de pagar porque el Estado la está pagando en nombre del consorcio. Luego de lo que es el sueldo, un poco más abajo tenemos también las cargas sociales. Ahí abajo ustedes ven el monto del sueldo, que terminó siendo de 30.000 pesos, y el aporte de las cargas sociales, AFATER, ASUTER y ACERACA, que son las cargas sociales sindicales. Ese es otro grupo de gastos. Y luego más abajo están el resto de los gastos con distintas agrupaciones. En este caso, por ejemplo, tenemos primero los servicios públicos, AISA. Ahí los servicios públicos siempre recomendamos que los servicios públicos se hagan por débito automático, en la cuenta del consorcio. Entonces, son cosas, tanto servicios públicos como seguros. Son cosas importantes porque se debita automáticamente de la cuenta y después está reflejada en la liquidación de expensas, ¿no? Entonces tenemos los distintos servicios públicos que tenga el consorcio, puede alguno de ellos no tenerlo, AISA lo pueden pagar directamente los propietarios. En general hay parte de AISA que siempre paga el consorcio, pero a veces puede pagar todo AISA, Metrogas, bueno, depende de cada consorcio, ahí tiene su particularidad. Luego están perdón, los abonos, los distintos abonos, ya sean de los ascensores, de los matafuegos, desinfectaciones, los distintos abonos que tenga cada edificio según la modalidad que tenga. Sí. Recordemos algo, hasta el año pasado, eran obligatorias ciertas cosas, como desinfectación, limpiezas de tanques, eran obligatorias. En Capital, en la provincia nunca, y en el interior tampoco. Ahora no es obligatorio en ningún lado. La realidad es que es bueno no dejarlo de hacer, porque es irrelevante, como ven por acá, por ejemplo, 3.500 pesos. Ahora vamos a ver cuántas personas son, divididos en las personas, la verdad es que después, cuando sale más caro, cuando en una desinfección de golpe aparecen todas las cucarachas, hay que hacer toda una desinfección de golpe, o sea, termina saliendo más caro que un abono que los va controlando mensual, ¿no? Y con lo que es la limpieza del tanque, bueno, cada lugar del interior de la provincia y Capital es diferente. Lo que sí tenemos, a ver, por lo menos acá en Capital y en gran parte de provincia tenemos un agua que está hipertratada, pero las cañerías son muy viejas. Entonces, las cañerías llevan el sarro y llevan todo lo que tienen los caños y lo llevan a los tanques. Entonces, es interesante tampoco dejarlo de hacer por un tema de sanidad. El otro tema de los tanques es que las pruebas que se hacen, y esto dicho por varios especialistas, ha pasado en experiencias que había una paloma muerta dentro, o una rata muerta dentro, y las pruebas daban bien. Pues son pruebas físico-químicas, o sea, no son pruebas que si hay una rata o una paloma muerta, va a dar mal la prueba. Puede llegar a dar bien. Entonces, lo importante es ver las tapas, inspeccionarlo, limpiarlo, y verdaderamente no guiarse solo por las muestras, como en Capital decían que solo con las muestras bastaba. Lo ideal es hacerle un control, ¿no? Y el tema de los ascensores, que no es un tema menor, siempre ir con empresas o técnicos de confianza, y aunque en el interior en muchas partes no sea obligatorio el control en algunos lugares sí, en otros no, tratar de que el técnico vaya mensualmente y lo controle. La gran mayoría, el 80% de los problemas en ascensores son las cerraduras, que siempre las cerraduras están mal, o hay que cambiarlas, o hay que ajustarlas, quizás a veces hay que simplemente ajustarlas y nada más. Entonces, es bueno controlarlo, es un control exhaustivo del ascensor, porque es el modo mecánico en lo cual
se mueve verticalmente un edificio, o sea, y si un freno o no sé, un regulador de velocidad anda mal, te puede generar una tragedia futura que no mejor bueno, entonces están los abonos, después los distintos mantenimientos, son distintos agrupamientos en función de la modalidad que cada edificio tenga. Los mantenimientos de la parte comunes, son distintos arreglos que se pueden ir haciendo respecto de lo que son las partes comunes, y después lo que son las reparaciones de las unidades. Las reparaciones de las unidades, claramente, que le correspondan al consorcio, o sea, que le correspondan al consorcio en su conjunto, no las reparaciones de las unidades que tienen que ver con reparaciones propias de la unidad. Y habrá que diferenciar bien si esa reparación le corresponde pagarla al consorcio o pagarla a la unidad funcional en forma individual. Sí, que ahí va a venir es lo que decía Luciana, entre el código nuevo que especifica, como por ejemplo que las reparaciones de fluidos internos en las paredes son consorciales, o que la instalación eléctrica dentro del departamento es particular. De térmica es consorcial y las térmicas son particulares. Se dan ciertos parámetros de lo que es consorcial y de lo que es particular, tanto en el reglamento como en el código. Hay que hacer una pregunta, pero después las veo todas. Que se van dando en el código nuevo y en el reglamento. Entonces, nada, después iremos comentando ciertas cosas, pero con particularidades de cada. No se escucha bien, se escucha con mucho eco. Hola, ¿a mí me escuchan bien? Bien. ¿Cómo? Bien, tenemos entonces todo lo que tiene que ver, decíamos, con las reparaciones de las unidades individuales y los que tiene que ver con los gastos de la administración, ya sean los honorarios de la administración, los gastos que la administración va teniendo relacionados con cada uno de los consorcios. Y los gastos bancarios, que más que nada tiene que ver a veces con los gastos bancarios propiamente del banco, como con algunos impuestos, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que a veces hay por los ingresos de la plata a la cuenta. Y los seguros, ya sea algunos seguros relacionados con el encargado, como los seguros del consorcio. Los seguros del consorcio, mayormente lo que involucran tiene que ver con incendio, con lo que tiene que ver con responsabilidad civil de la gente que pueda transitar, sobre todo en las partes comunes, obviamente, nada en lo que tiene que ver con las partes individuales. Bueno, eso es lo que tiene que ver con los seguros, y eso terminan totalizando el total de los gastos que el consorcio tuvo en ese mes, porque obviamente las expensas se liquidan mensualmente. Entonces, este consorcio, en el mes en el cual estamos hablando, tuvo 155.000 pesos de gastos, sumando los sueldos del encargado, las cargas sociales, gastos comunes, todo lo que vimos recién, todo eso sumaba 155.000 pesos de gastos. Estos gastos no necesariamente se pagaron, estos gastos son los que hubieron. Después, más adelante, vamos a ver si esos gastos se pagaron o no se pagaron. Y después hay que ver cómo estos gastos se distribuyen entre las personas que tienen que hacerle frente a estos gastos, que son los distintos copropietarios. En este caso son 21 unidades funcionales, y cada cual va a ir pagando esos gastos en función del porcentaje que su unidad funcional represente del total del consorcio. Por ejemplo, la unidad funcional 1A tiene un 5,56% de porcentaje respecto del total del edificio, con lo cual esa persona va a pagar el 5,56% de lo que se salga a recaudar.
En este caso, por ejemplo, este cuadro del estado de cómo se van pagando las cosas, vemos una primera columna, que es cuánto eran los saldos anteriores que habían, o sea, cuánto se debía antes de que se liquide esta expensa, cuánto, o sea, la expensa anterior, cuánto había acumulado, en pagos, cuánto fue lo que se recaudó en el transcurso de este último mes. Por ejemplo, había para recaudar 180.000 pesos, 178.000, y se recaudaron 143. O sea, ya se ve que se recaudaron alrededor de 30.000 pesos menos del total que se podría haber recaudado. Se ve, por ejemplo, que hay 4 unidades funcionales, por ejemplo, el tercero B, cuarto A, cuarto C y sexto A, que no pagaron las expensas el mes pasado. Y si vemos la tercera columna que dice deuda, por ejemplo, vemos que la unidad funcional, la 1B, o por ejemplo la 1B en este caso únicamente, si bien pagó, en este caso pagó de más, o sea, depositó más plata de la que tenía que depositar, y la unidad funcional 1A depositó menos del total. O sea, ahí se ve que le quedó a uno un saldo a favor, a otro un saldo en contra, y vemos quiénes no pagaron. Con lo cual, después se ve cuánto es lo que vamos a salir a recaudar, que en este caso son 150.000 pesos. Se decidió quizás recaudar un poco menos del total de los gastos, porque probablemente el consorcio tuviera plata, entonces se salió a recaudar menos gastos. En total, lo que se podría recaudar en este mes son 182.000 pesos de plata en el consorcio. Nosotros vimos que los gastos eran 155 y estamos saliendo a recaudar 150. Ahí hay un par de consideraciones a ver. Hay que ver si el consorcio tiene plata acumulada que le viene quedando, de repente podemos salir a recaudar un poco menos. Si vemos que de repente hay mucha gente que no esté pagando, y suponemos que el consorcio quizás no tiene tanta plata, o tenemos, no sé, 10.000 pesos en nuestra cuenta, y tenemos que pagar 155 y sabemos que la mitad de los consorcistas no vienen pagando, entonces tenemos dos opciones. O saber que algunos gastos no vamos a poder cubrir, o de repente esos 155.000 pesos, saber que los vamos a tener que recaudar entre menos personas. Porque si hay muchos que no están pagando, si bien después podremos legalmente ejecutarlos y exigirles el pago, temporalmente, de alguna forma, hay que afrontar esos gastos o saber que nos vamos a endeudar y quizás no los vamos a pagar. Sí, esto que decía Alberto es muy importante porque es un poco lo que se decía al principio. Muchas veces dentro de los consorcios se piensa que al tener algún problema, tal vez en la unidad, por ahí es mejor no pagar y abocarse a otros gastos. Pero la realidad es que el perjuicio es hacia la totalidad del consorcio y no solo al propietario que se está endeudando y cuya deuda va a ser cada vez peor. Entonces, lo mejor que se puede hacer cuando no se puede pagar o cuando es difícil acceder al pago es tratar de llegar a un acuerdo. En general se puede hablar con el administrador, se puede seguir un consejo, ver propuestas, pero no dejar que avance la deuda, porque después se refleja en la expensa y el gasto suele ser mayor que lo que en realidad se podría haber tal vez solucionado de otra forma. Y lo otro a tener en cuenta en este punto que es importante es que el prorrateo, porque a veces ven, como dijo Alberto, que el prorrateo es mayor a los gastos a veces, ¿no? Y dicen, ¿por qué es mayor el prorrateo a los gastos? Muchas veces es por esto, porque si no se sale a recaudar porque hay morosidad, entonces esa morosidad hay que transformarla en porcentaje y hay que aumentar el prorrateo, ese que vende 50.000 pesos, hay que aumentarlo para los que pagan y transformarlo en deuda para los que no pagan. Lamentablemente nos queda otro recurso, o el otro recurso que ahora lo vamos a tener más abajo, y lo nombró también Alberto, es no pagar lo que no se puede. Y empezar a achicarse por la cantidad de deudores que hay, ¿no? Ahora, es importante también destacar, por lo que dice Jonathan, que si el consorcio no puede afrontar sus obligaciones de forma normal, el consorcio puede tener
otro tipo de conflictos, no sé si por ejemplo no se puede pagar el sueldo del encargado o no se puede pagar algún servicio y demás, esto va a traer aparejado consecuencias para el consorcio. Bien, porque incluso en algún caso puede pasar, en este caso son muchas, no son muchas, pero son 20 unidades funcionales con un encargado, pero a veces hay algún consorcio que quizás tiene 6, 7, 8, 10 unidades funcionales, y si hay 3, 4 que no pagan, quizás hasta no pueden ni siquiera pagarse el sueldo al encargado. Entonces, que alguien no deje de pagar, como decía Jonathan recién, no es que no las pago, bueno, ya veré cuándo las puedo pagar, porque eso genera a veces un problema con las cargas sociales, con el sueldo del encargado que no se le puede pagar. Entonces, como decía al principio, es una comunidad el consorcio, entonces estaría bueno que con el consejo de administración o con el administrador también se pueda hablar y ver por qué es que esto está pagando para no perjudicar al conjunto. Luego de este prorrateo viene todo lo que tiene que ver con lo patrimonial y la situación financiera del consorcio. Primero tenemos la situación actual del consorcio. O sea, el consorcio en este caso empezó con 9.000 pesos negativos. O sea, ya venía, arrancó debiendo 9.000 pesos, que no se... que seguramente el administrador tuvo que poner de su bolsillo para poder pagar esos gastos esenciales, con lo cual ya empezó con 9.000 pesos negativos. Después vemos que el consorcio recaudó 120.000 pesos de expensas, 24.000 de expensas anteriores, con intereses 400 pesos, perdón. Con lo cual, los 119 más los 24 más los 396 da lo que se había recaudado en el mes en curso. Y 117.000 pesos, junto con los 3.600, son los gastos que tuvo que se pagaron durante este mes. O sea, la plata que salió del consorcio pagando los gastos. Con lo cual, al cierre de este mes, al consorcio le están quedando 13.984 pesos en la cuenta bancaria. Y luego vemos, abajo de todo, lo que es la situación patrimonial. La situación patrimonial es una proyección de cómo vendría el futuro del consorcio. O sea, el consorcio tendría 14.000 pesos, que son los que tenemos hoy en la cuenta. Podríamos recaudar 150 más 20, son 170.000 pesos en las expensas actuales. Y tenemos ahí una serie de gastos que son los que en esta expensa se discriminaron arriba como gastos de este mes, pero no se pudieron pagar. O sea, el sueldo del encargado, AFIP y las cargas sindicales, ya de por sí siempre debieran aparecer como deuda. ¿Por qué? Porque al cierre de la expensa, que es el 25 o 30 de cada mes, el sueldo del encargado no se pagó, porque el sueldo del encargado normalmente se paga a principios del mes siguiente. Las cargas sociales se pagan a principios del mes siguiente. Super, Fater y Cerata normalmente se pagan alrededor del 15 del mes siguiente, con lo cual siempre al cierre de una expensa, esos gastos no debieran haberse pagado porque siempre se pagan un poco más adelante. Algunos servicios también, porque normalmente se debitan a principios del mes siguiente, y en este caso, por ejemplo, vemos abajo de todo ascensores por 4.100 pesos que tampoco se le terminó de pagar. Con lo cual, al final de esta expensa, el consorcio debiera, por ejemplo, tener 99.880 pesos, siempre que se recaude la totalidad de la expensa, que normalmente no pasa, pero suponiendo que se recaude todo lo que se tiene que recaudar y se pague todo lo que queda pendiente por pagar, esa sería la situación. O sea, esa es una situación que
nunca va a ser así al inicio de la otra expensa. Es una proyección tentativa si todo se pagara y todo se cobrara. Sí, lo importante es, me parece, del uso del patrimonial, que no siempre se usa. Lo importante del uso del patrimonial es saber qué es lo que no se pagó aún. O sea, me parece que el número final, como dice Alberto, es muy tentativo, pero saber que cuando se cerró esa expensa, no se pagó el sueldo del mes que viene o el sueldo del mes que viene, que se queda por pagar, y que usted, el propietario y el inquilino, sepa verdaderamente qué es lo que falta pagar. Entonces, no vuelvo a lo mismo de siempre. Las rispideces con el administrador no se van a generar. ¿Me escuchan? Yo sí. ¿Hola? ¿Ahí me escuchan? Sí. Entonces lo que digo es que las rispideces con el administrador no se van a generar. Lo importante entonces del patrimonial es eso, es que si se usa, que determine qué cosas faltan pagar para que el propietario y el inquilino sepa. Y hago hincapié en algo también que ahora va a aparecer de los gastos particulares. Cuando vimos una planillita, y Alberto te saco un poco, cuando vimos una planilla de prorrateos, están los gastos ordinarios y extraordinarios que lo vamos a contar la semana que viene porque hay un enjunque entre el código, la nueva ley de alquileres, o sea, lo vamos a explicar bien la semana que viene en detalle. Pero hay una columna que es gastos particulares. Esa columna de gastos particulares es un gasto que es propio de un particular, que lo pone en la expensa y que se le cobra en forma particular a esa persona. Es un gasto puntual a esa persona que dice, bueno, ponémelo en la expensa, lo ponen en la expensa como gasto particular, y lo absorbe esa persona, ¿no? Que después acá abajo aparece, o sea, hay un gasto particular en la unidad funcional 21, 7B, no sé, o un arreglo de algo, pero es un ejemplo. Pero aparece siempre de costado en esta planillita que nosotros vimos acá, en el gasto particular. Va a aparecer el importe y le va a sumar del gasto ordinario o los gastos que tengan al total para que lo pague y se pueda afrontar ese gasto, ¿no? Bueno, después los cobros sin identificar. Resumiendo lo que decíamos antes, ahora voy a los cobros sin identificar. Bueno, le digo primero los sin identificar, porque pasa a veces que de repente el administrador va recibiendo los reportes de quienes van pagando y les van mandando el comprobante del pago, pero a veces puede haber alguna unidad funcional que de repente haya depositado plata, no se lo informó al administrador y el administrador recibió esa plata y no sabe quién, porque si se transfiere siempre de la misma cuenta, o de repente la cuenta que lo recibo tiene el nombre del titular de la unidad funcional, es fácil de identificar. Perdón. A veces pasa que voy y deposito en efectivo esa plata y el administrador no sabe quién fue, entonces ahí abajo se identifica de que esa plata está en la cuenta del consorcio, pero no sabemos quién, o sea, es plata que el consorcio tiene a disposición, pero no se sabe quién la pagó. Después se identificará ese pago y cuando el copropietario lo informe, ahí sí se le descontará, pero mientras que no se identifique no se sabe quién lo hizo. Con lo cual, para resumir esto último, y la importancia, tiene que ver con poder leerla bien y sobre todo, lo primero son los gastos. Después viene lo que tiene que ver con el prorrateo, pero la parte de abajo es muy importante y es a lo que menos la gente entiende, es saber bien cómo están disponiendo de nuestra plata como administración, a dónde va, qué está pendiente de pago, porque si bien yo acá tengo pendiente el sueldo del encargado y las cargas sociales, se supone que al mes siguiente me tiene que aparecer nuevamente el sueldo del encargado y nuevamente las cargas sociales, pero las del otro mes. Ya no me tienen que aparecer las del mes anterior porque se supone que en el transcurso de ese mes estos gastos sí se pagaron. Si esos gastos no se pudieron pagar, eventualmente en el patrimonial se tendrían que ir acumulando y si de repente
hay 2 meses que no se pudieron pagar las cargas sociales, 3 meses que no se pudieron, 4 meses que no se pudieron, ahí debieran acumularse y el propietario, cuando mire la expensa, debiera poder ver la situación global del consorcio. Es decir, los gastos que hubieron fueron estos. Se está recaudando de esta forma. ¿Y en qué situación estoy? ¿Cuánta plata tiene el consorcio al inicio? ¿Cuánta plata tiene el consorcio al cierre? ¿A quién se le debe? ¿Quién le debe al consorcio? ¿Qué unidades funcionales le deben? Entonces es como que hay muchísima información contenida que es sumamente útil poder entenderla como para poder saber dónde está parado el consorcio y cada uno de nosotros en particular. Sobre todo también es importante que al entender la expensa uno sepa que cuando la ves y ves que hay algo que no cierra o que no se comprende y demás, se accede al administrador. Porque muchas veces, y esto, digamos, cuando hay tal vez no una mala administración, no están del todo claras las expensas, porque a través de eso se logra una suerte de desviación de los fondos. Entonces es importante que la gente entienda, la sepa interpretar, y sobre todo que tengan un canal accesible para poder consultar cuando tienen alguna duda. Deja la expensa de fondo. Deja la expensa por cualquier duda ahí. Bueno, bueno, acá preguntaron algunas cosas. A ver. El primero pregunta Cristian. Primero B, pagó a cuenta de la próxima liquidación. A ver, ya te digo, Cristian. Primero B, claro. Primero B, pagó de más. Tenía que pagar, queda a cuenta 4.612 pesos. El que pagó de menos es el 1A. El 1A. El 1A pagó de menos. A ver. Fernanda. La humedad en las paredes de un departamento planta baja, ¿le corresponde al consorcio? Sí, el tema es si es humedad de las paredes, me imagino que está diciendo medianera. Si es medianera, le corresponde al consorcio. Hay que ver qué grado de responsabilidad tiene, si tenés un vecino pegado o no, y si no, sí le corresponde al consorcio. Es consorcial de medianera. A ver, Claudia, ¿cómo actuar si el administrador quiere reconocer intereses por adelanto de expensas, tampoco reconoce daños por rotura y humedad por mobiliario, secuencia de humedad, no repara en términos de más de un año? Rectifico, mobiliario. O sea, tuviste un problema de humedad y aparte pagaste por adelantado y no te lo reconocen. No logro entender la pregunta. No le reconocen intereses, no se pagan, o sea, no se reconocen intereses por pagar. Claro. Sí, Claudia, si pagaste por anticipado, no hay intereses, o sea, directamente te va descontando de expensa a expensa la diferencia que vos pagaste por adelantado. Se escucha mal la grabación, pero espero que después se escucharon bien. Sí, ahí se llama Graciela, es un gasto común en los ascensores. Ahí pusimos varias cosas para ir explicando algunos errores, por ejemplo los porcentuales y demás, pero sí, los gastos de los ascensores es un gasto común. Es una expensa ordinaria. Hay una imputación de a un propietario por los gastos. Es obligatorio poner las expensas, sí. Lo que pasa es que este no tenía... es interesante lo que dice Joaquín. En las expensas
siempre tienen que poner si hay un juicio, número de carátula y demás, si es un juicio contra el consorcio o un juicio a favor del consorcio. Siempre en la expensa tiene que figurar, en este caso no tiene ninguno, pero debería figurar un juicio. Debería figurar los juicios que tiene el consorcio, tanto a favor como en contra. A ver, Graciela. Sí, a lo que decía Jonathan, perdón, es importante también que se actualice para que la autoridad tenga acceso a la información cuando se hacen convenios. Tienen que constar en la expensa, porque si no se piensa que la persona sigue en situación de deuda y demás, y ese caso ya está regularizado. O sea, es como que se separa y se agrega una unidad funcional nueva que separa a esa misma unidad funcional en dos. La unidad funcional que sigue de ahora en adelante pagando normalmente y una nueva unidad funcional que es la misma unidad funcional, que es el acuerdo que se hizo para que se vea que se va pagando, porque la persona esa va a seguir viviendo por mucho tiempo. Entonces, se ve cómo se cumple el acuerdo por un lado y cómo esa misma persona va pagando el día a día nuevamente. Y es importante los acuerdos que tengan un marco, que estén bien hechos, que lo firme el administrador, si lo quiere firmar el consejo, que lo firme también el consejo, o sea, que tenga un marco, porque si no después vienen con... cambia el administrador, que no es eterno el administrador, y tiene que haber un marco para decir, esto es lo que estoy pagando, y se evita un problema futuro, porque después puede haber cualquier inconveniente y no se sabe qué está pagando, qué no. Pero sí informaron la expensa, está bien esa aclaración. A ver, Graciela, soy de la provincia de Buenos Aires, en el detalle de mis expensas dice quid del edificio. ¿Esto es correcto? Sí, perfecto. Tiene que decir el quid del edificio y el quid del administrador. Las dos cosas, Graciela. Pero el quid del edificio sí, te da una tranquilidad si querés buscar la constancia, que esté bien el quid y demás. Uy, sí, están entrando muchísimas preguntas. A ver, Lucía, ¿qué sucede si la humedad proviene de un edificio lindero? Bueno, ahí es un tema porque si hay una medida lineal que está compartida, tenés que ver qué daño o qué está ocasionando esa humedad. Y si la humedad la está ocasionando el edificio lindero porque hay un baño o por lo que fuese del edificio lindero, hay que tomar cartas en asunto por medio de abogada. La realidad es que siempre recomendamos, cuando pasa esto con un edificio lindero, hay que ir con un escribano, lamentablemente, si no te da... Primero hay que llamar al administrador de al lado y tratar de llegar a un acuerdo. Pero si no pasa ese acuerdo, hay que ir con un escribano, certificar con un escribano con fotos certificadas, para que eso ya tenga validez después. Y bueno, si después no te escucharon, hay una mediación. Por ahí es una aclaración importante para las personas que están en capital, que dentro de Capital Federal hay muchas cuestiones de medianería o de vecindad que se pueden solucionar en forma gratuita a través del gobierno de la ciudad. También. Pero eso es más que nada en capital. Sí, es en capital. Marita, ¿cómo se hace para cobrarle más expensas a un departamento de un ambiente que hizo una ampliación clandestina? Bueno, es un tema. Porque está denunciada. A ver, hay varias cosas de clandestinidad. Cuando se hace una reparación, un aumento de porcentual, o sea, de espacio, de metros cuadrados a un departamento, llámenlo un patio se le techa y demás, lo que hay que hacer primero es hablar con la persona y ver si internamente se puede resolver sin tener que llamar al municipio o al gobierno para que actúe. Porque si actúa el gobierno, lo que va a hacer es dar la orden de que saque eso, porque eso es ilegal. Y después la presentación de planos para hacerlo de vuelta, para ponerle un techo y cerrar más metros cuadrados y demás, requiere un porcentual del edificio para que acepte eso. Que eso es complejo de conseguir. Entonces, si al consorcio, si a los propietarios no les perjudica, pero lo hablan con el propietario y el propietario está de acuerdo, bueno, es una manera prolija, no estoy diciendo que es la legalidad absoluta, pero es una manera prolija de solucionar el conflicto.
porque esa persona tiene que pagar más porcentual y a los demás les debería bajar el porcentual por esos metros cuadrados más que tiene, ¿no? Claro. En Cava, Graciela, en Cava, ministro público administrador de consorcio, en cambio no pasó, claro. Bueno, exactamente, Graciela. La ley 14.701, lo dice Graciela, lo único que falta es la firma de, estamos hablando para provincia. Reglamentaría, es ley, pero reglamentaría el registro público en provincia. No se sabe por qué, políticamente no conviene, no sé por qué, nunca lo firmó el gobernador de turno y bueno, y quedó ahí colgada la ley. Es ley, pero no, está en vigencia, pero no hay registro público. Es muy difícil llevarlo. Sí. A ver, quiero contestarle a todos, pero se van agregando muchos. A ver, Bruno, soy Sole. Sole. En el caso de las expensas, que deberían representar los gastos C, en el momento de las expensas. Escuché sobre eso, pero... A ver, las expensas... Lo voy a hacer muy sintético porque esto se junta muchas cosas que lo vamos a hablar en la próxima charla. Las expensas las extraordinarias se pueden llamar B, D, X, Y, o sea, son extraordinarias. A esas extraordinarias se pueden agregar otras que se llaman el fondo de reserva, que no, las extraordinarias son para un trabajo puntual y específico, empiezan y terminan. Los fondos de reserva son fondos que se generan para tener la plata para un futuro, pero todo se ve en asamblea, se determina cuánto y se empieza a juntar esa plata mes a mes. Las expensas, no importa el número, el nombre de la letra que tengan, puede llamarse expensas B, expensas C, expensas D, las ordinarias son unas solas, y después son el resto. Algunos administradores les gusta poner también separar AISA del resto y ponerlo con el prorrateo. Yo a ver, me veo un poco desprolijo, pero bueno, a algunas personas les gusta. Son como unas ordinarias divididas, es medio raro de leer. Para mí crean confusión. Claudia Composto. Consorcios en el conurbano, el administrador debe extender recibos de pago de expensas. No sé si es una pregunta. Sí, a ver, siempre tienen que tener el recibo. Si hacen transferencias, ya con el recibo de la transferencia ya es un recibo. Pero igual, por lo general, cuando siempre se entrega en papel, se manda el recibo adelante de lo que se pagó. Ahora, como son digitales, por la cuarentena y demás, son solo digitales, a veces quizás las expide, pero no, a veces no los manda, pero debería mandar los recibos. Si no los manda, igual la expensa misma es un recibo. O sea, la expensa, si ustedes ven, como explicó Alberto antes, donde dice pagos, si ahí figura tu pago, ya es un recibo de que lo pagaste. Y si vos te guardás esa liquidación, ya es fehaciente para decir que lo pagaste, que fue un pago realizado. Por eso, a veces nos plantean los administradores, pero cuando no vemos un pago en el banco y tenemos que corroborar el pago del banco con el pago que nos dicen que hicieron, lo tenemos que corroborar porque si nosotros ponemos un pago que no lo tenemos registrado, podemos darle una liquidación con un pago de más y después lo pueden usar como fehacientemente lo pagaron y quizás no se pagó. Me ha pasado eso. A ver, ahí como 16, a ver. Es correcto, Joaquín, que a pesar de descuido del administrador, que no esté la razón social del administrador y solo ponga un nombre de demasiado. No, tiene que estar, es buena Joaquín. Joaquín es un fenómeno. Si es un SRL, tiene que estar ahí el nombre que sea. Ahora, si es el administrador, tiene que figurar el nombre del administrador y de hecho abajo de todo tiene que figurar la firma del administrador. Sea digital o no digital, tiene que figurar firma del administrador. La pregunta de arriba. A ver, vamos a seguir. Se puede, Patricia, se puede pedir un reglamento de copropiedad. Bueno, el administrador, cada propietario debería tener el reglamento de copropiedad. Cuando compra,
la unidad funcional está aceptando eso. Ahora, si no tenés otra propiedad, el administrador lo tiene que decir sí o sí. Como decía Alberto, para hacer la vinculación fiscal con la FIP, hay que hacer un trámite. Ese trámite te piden el reglamento de copropiedad. O sea que el reglamento del administrador lo tiene que tener en servicio. César, en barrio cerrado, ¿cómo se calculan las expensas ordinarias por servicio por metro? Bueno, César, diste en un punto que trataremos más adelante en otra charla, que es, ahora los barrios cerrados, todo lugar que tiene unidad funcional tiene que ser propiedad horizontal. O sea que tiene que ser basado en los regímenes de propiedad horizontal. Esto lo sacaron en la cuarentena y dieron 90 días para dar una prórroga para que todos los barrios cerrados van a empezar a hacer auditorías en todos los countries y barrios cerrados. Y esto va a ser un tema, porque como va a tener que estar regido por la ley de propiedad horizontal, va a ser por porcentual, y va a ser un tema, porque hay muchísimos que están en negro con boletos de compra-venta, y van a tener que regularizarlos todos. Dieron 90 días, así casi 2 meses, yo supongo que van a dar prórroga, porque esto salió en la cuarentena. A ver, Lucía Chesa, en el caso de humedad proveniente de un edificio lindero o una construcción, ¿quién debe tener las medidas del administrador? Bueno, es lo que dije recién, que agrego por lo que es construcción. Si el edificio está en construcción, siempre recomiendo. Cuando estaba por empezar la construcción, o si ya está empezada y no llegaron, vayan con un escribano y con un arquitecto o un ingeniero. Hagan un levantamiento de todo el edificio, porque después se empiezan a ver rajaduras, se rompe un caño por algún movimiento, hay algo de algo, se lo reclaman a la construcción, a la empresa constructora. De hecho, esa es la instancia justa para reclamarle. Después, Lucía. Sí, de hecho, a ver, cuando por ahí hay una obra de construcción, si uno rápidamente está haciendo un daño que no puede esperar, hay medidas cautelares, digamos, que se pueden solicitar para evitar que el daño avance. Con eso frenan, digamos, la actuación de la constructora, en este caso, y también te da la habilitación para reclamar por el daño ocasionado. Sí, y lo que es importante es que justo en ese momento donde la empresa constructora va a querer salir a vender los departamentos, o vas a tener algunos vendidos y otros no, es el momento justo para reclamarle los daños que te ocasionó, porque ahí se pueden poner también medidas contra esa construcción. A ver, Susana, en caso de que un abogado redacte las cartas de documento a los deudores, ¿quién sigue el trámite para que paguen, el administrador o el abogado? En realidad, a ver, cuando hay que mandar la carta de documento, generalmente es el abogado el que la confecciona. ¿No está pagada? Claro, el abogado la confecciona, ¿Está pagado? la manda a la administración, porque yo acá tengo un tema, yo soy consejera en un consorcio y el abogado la redactó y se la mandó a la administradora para que las envíe. Sí. Ahora, el abogado, ¿cómo cobra ahí? Porque después el trámite aparentemente lo sigue la administradora, que la gente va y le dice, mira, te puedo pagar de esta manera. ¿Cómo es eso? En realidad, a ver, si ya se mandó la carta de documento de estimación de pago y el deudor quiere efectuar un acuerdo de pago, pero ya está en la instancia, digamos, de abogado, como que ya estaría habilitada la instancia judicial, debería hablar con el estudio, con el abogado. En ese caso. Abogado. Sí, igual hay algo que está bueno en la pregunta. El consorcio tiene en ese caso un representante legal, que es el administrador, y tiene un abogado. Ese abogado es del consorcio, aunque el administrador sea quizás el que lo lleva, el abogado, que lo recomienda, o porque es un abogado que trabaja siempre con la administración y demás. El abogado está trabajando para el consorcio. Y si el consorcio quiere, no sé, el día de mañana cambiar de abogado, habrá que ver en qué instancia está y cambiarlo o no. Pero digo, claro, no todo trabaja para el consorcio, no para la administración. Abogado, no figuraba ninguno,
había una deuda muy grande porque la administradora no hacía nada y nadie reclamaba a la gente nada. O sea, hay gente que no paga hace 5 o 6 meses, como no tiene ningún interés, no pasa nada. Y lo cierto y lo real es que el consorcio no tiene dinero ahora, por un mal funcionamiento del administrador. Entonces, yo ahora le exigí más de carta documento, que vos hoy creo que me explicaste que no hacía falta poner carta documento, sino que si se pone después de la tercera en abogado, es lo mismo, me dijiste, ¿o no? En realidad, con la expensa se puede mandar, en realidad, con la expensa se puede hacer antes de pasárselo efectivamente al abogado del caso. Si con esas intimaciones, digamos, que pueda ir administrar al abogado del caso, no se avanza, digamos, el pago, que puede ser el administrador. Sí. Ahí eco no se escucha. Sí, la idea es, a ver, si son muchos los deudores, los deudos son son gastos particulares en realidad, los paga el deudor. Pero como el deudor no está pagando, paga el consorcio hasta que se pueda tener la deuda, cobrar la deuda. Entonces, para no mandar las cartas de documento, las expensas se ponen en las expensas, no en un caso concreto, se pone en abogado, y eso es un aviso fehaciente, porque está en la expensa. O sea, si en la expensa dice en abogado, ¿es lo mismo que mandarle la carta documento? Claro, no, es equivalente. No hace falta mandarla si en la expensa dice en abogado. Igual hay que tener en cuenta lo que diga el reglamento de copropiedades del edificio, porque muchas veces el reglamento establece la forma en la cual se tiene que proceder ante un estado de situación de mora. Eso es relativo también según el reglamento de copropiedad, pero si el administrador no alcanza a obtener el pago a través de la expensa, sí sería lógico antes de iniciar la acción ejecutiva mandarle una última intimación. ¿Por qué? Porque en general uno trata de agotar todos los medios extrajudiciales antes de iniciar la vía ejecutiva. Bueno, después, acá hay una punta que está buena. Graciela Geniceto, que en caso de problemas, ¿dónde se acude en provincia? Graciela, a ver, lamento decirte que luchamos y nada. Provincia es tierra de nadie, lamentablemente. No hay manera de quejarse ni con defensa del consumidor de provincia. No hay manera. Las únicas vías que hay para quejarse son civil y penal. Y siempre decimos que son dos instancias que son muy complejas para el reclamo, lleva su tiempo, sus gastos, misma Luciana, que es abogada, lo dice siempre, lleva su tiempo y no siempre se llega al puerto que uno quiere, que es hacer justicia y que se haga justicia. Acá en la capital, como hay registro público, la denuncia se pasa a un registro público, hay una mediación dentro del registro público y se puede llegar a una instancia posterior o no, con multas. En provincia no, lamento decirte que no sé si es porque, no sé, la verdad no es un tema que me pueda contestar porque lo único que se puede hacer es, como siempre digo, si es mal administrador, echarlo. Si estás en provincia es muy fácil echar a los administradores. Estamos todos con horarios. Y la verdad es que cuando un administrador no está bien tampoco en el edificio, tampoco le resulta grato trabajar en un lugar donde no está bien. Hay administradores y administradores, pero yo lo que les recomiendo, en el caso de que vean cosas mal, es echarlas. Que puede ser, hay varias instancias. Si querés después en privado te lo digo, puede ser autoconvocatoria, hay varias instancias. ¿Cómo sale el ATP de las expensas? El ATP sale expuesto en el recibo de sueldo del encargado. Va a figurar el sueldo bruto, va a figurar todos los adicionales, los descuentos de jubilación, obra social y demás,
y ahí debería aparecer una línea que diga que es el subsidio por el ATP, descontando del monto que se le pagaría al encargado. Supongamos un encargado que cobra 50.000 pesos y que recibió un ATP de 30, entonces va a figurar los 50.000 después de todos los descuentos, el ATP de 30, y al encargado se le va a depositar en su cuenta 20.000 pesos. Ya va a aparecer descontado en el recibo de sueldo del encargado. Y para responderle a Bruno, pregunta a los integrantes del Consejo de Administración, ¿pueden tener acceso, pueden tener acceso a los recibos de sueldo del encargado? A ver, el Consejo de Administración es contralor, es un ente contralor. Tiene que tener acceso a todo, digamos. Acceso, digamos, si uno le pide los extractos bancarios, si uno le pide las facturas, si uno le pide los recibos de sueldo, todo. Debería haber hay una carpeta en cada administración con el consorcio de ustedes, con el edificio, el cual ustedes se sientan con la carpeta y chequean cuando quieren. En esta época de pandemia, bueno, algunas administraciones están cerradas, bueno, acá yo particular están todos trabajando de sus casas, pero bueno, digo, ustedes deben tener esa información. Igual esa información, muchas veces, yo en mi caso lo ponemos en un sistema, y se suben todas las facturas con los recibos de sueldo y demás. Hay que ver, pero sí, los podés pedir y que te los manden escaneados, o sea, pero Bruno, sí, el consejo es contralor, tiene que controlar tanto las facturas, los pagos y demás. Sí, perdón, sí, por ejemplo, bueno, no, la semana que... El administrador lo rinde por percibido o devengado. Respecto de esa pregunta de Joaquín, de lo percibido y lo devengado, como una mezcla en realidad. Toda la primera parte que son los gastos, son gastos devengados. ¿Qué es un gasto devengado? Es un gasto que se generó en el periodo, independientemente de que se haya pagado o no en el periodo. O sea, la primera parte que tiene que ver con los gastos es lo que se devengó en el periodo. O sea, todos los gastos que se generaron en el periodo. Y en la parte patrimonial, que es la parte de abajo, es lo percibido justamente, que son los gastos que se pagaron en ese periodo, independientemente de algunos que se hayan generado en periodos anteriores. Perfecto. Para renunciar como consejo de administradores de Claudia, ¿puedo hacerlo por WhatsApp o debo mandar carta de documento? Bueno, a ver. La realidad es que lo formal es mandar la carta de documento. Ahora, si uno les manda un mail, queda escrito, también debe ser, tiene validez, digamos. La realidad es que formalmente habría que mandar la carta de documento diciendo que se renuncia. Y hay que ver por qué se renuncia, que está bueno para cubrirse, Claudia. Porque, a ver, si vos renunciás porque ves manejos que no te gustan nada, o en el funcionamiento, o que no te dejan controlar, o lo que sea, para evitar problemas futuros, mandar la carta de documento renunciando y explicando el porqué. Mira, no me dan información, no me brindan la documentación que pido, no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo, entonces vos el día de mañana quedás digamos, cubierto por cualquier problema futuro, digamos. ¿Qué porcentaje es el ATP? Bueno, ahí lo contó Alberto. Son el 50% del sueldo o hasta 2 sueldos vitales y móviles. Nunca menos de un sueldo, salario mínimo vital y móvil, ni más de 2. Claro. Perdón, siempre tomando en cuenta la modalidad de contratación, ¿no? Si tenemos un empleado que trabaja media jornada, obviamente es no menos de medio salario mínimo vital y móvil, ni más de la mitad de 2 salarios mínimos vitales y móviles. O sea, la referencia es no menos de 1 ni más de 2 salarios mínimos vitales y móviles. Eso proporcionado en función a la jornada que la persona esté cumpliendo. Sí. A ver, Graciela, los administradores tienen obligación de mostrar las facturas de pagos de las asambleas. Bueno, a ver, el administrador tiene la obligación de mostrar las facturas de pago siempre. Siempre antes de la asamblea ordinaria, creo que te referís, siempre a los propietarios, no a los... Siempre claro, a los propietarios.
siempre antes de las asambleas ordinarias, es recomendable que no se lleven las facturas a la asamblea y se muestren antes que el propietario que quiera verlas se acerque a la administración o se las mande. Por eso es bueno, si está con un programa que uno ya manda todas las facturas al programa, y digamos al software, y las podés ir chequeando mes a mes, entonces es menos tedioso y es más claro. Pero bueno, si no, ir pidiéndolas mes a mes para que no se te acumule todo y llegar a la asamblea, porque si no es mucho lío. Esas que figuran en... Marita, las válvulas son un tema, las válvulas. Yo te voy a decir algo que no sé si es lo que corresponde, pero es lo que yo hago. Las válvulas están en un gris, ¿no? Algunos te van a decir que corresponden al propietario y otros te van a decir que corresponde al consorcio. Yo soy partidario de que el consorcio saque las válvulas, ponga otro sistema, como depósito externo, y ya después le deje la responsabilidad al propietario. Entonces, de esa manera, uno ya no tiene que estar confrontando con ese tipo de temas, y bueno, por lo general le corresponde al consorcio, las válvulas son un tema, las válvulas generan presión y se viven rompiendo, hay que poner abonos a veces por las válvulas, que son muchas, y a veces termina saliendo más barato ir cambiando por etapas el sistema, y ya está, es como mejor. Y Andrea pregunta, ¿el ATP siempre figura en la liquidación? Sí, tiene que figurar en la liquidación, Andrea. Si no figura en la liquidación, algo pasó, porque la plata, ahora Alberto ve, pero la plata entró, se le dieron la plata al encargado, el gobierno le dio el subsidio al encargado, se lo depositó, quiere que el 26, ¿no? Es muy variable. El último lo depositaron el 11, el primero el 7, ahora se acerca el 15. Entonces le depositó la plata y esa plata, o sea, se la tienen que descontar al sueldo. Entonces tiene que aparecer, porque si no aparece, y no aparece el descuento ese, ¿dónde fue a parar esa mitad del sueldo del encargado? No cerrarían los números. Podría ser eventualmente que no figure si es que no desglosan el recibo del sueldo y solamente ponen el monto que le pagan, pero uno debiera poder acceder a ese recibo del sueldo y ver que efectivamente se descontó el ATP. No pueden no descontárselo. Si en la expensa no figura, porque solo aparece la línea de cuánto se paga de sueldo y no aparece el desglose, podría ser, pero en el recibo de sueldo sí tendría que figurar el desglose y uno lo tendría que ver. Si todos los meses al encargado se le liquidan alrededor de 40.000 pesos y se le siguen pagando 40.000 pesos, evidentemente el ATP no está. El ATP es un monto significativo que baja en el sueldo. Puede no estar expuesto, debería estarlo, pero en el recibo de sueldo sí o sí tiene que estar expuesto. A ver, Susana, quedan dos preguntas. Susana, dando los... No entiendo la consulta. Todos los si se están dando todos los ATP. Sí. Susana, a ver, el 100%, por ejemplo, mío y de unos colegas que estuvimos hablando, a 2 encargados no se lo dieron, pero por un tema de, problemas de ellos, de CBU o de... Ese es un tema importante. El ATP es una plata que el administrador es el encargado de solicitarlo, porque tengo que entrar a través del quit del administrador. A ver, si el consorcio no tiene quit, no se lo van a dar. Obviamente porque tiene que estar registrado y solicitarlo a través de la página de la FIP. Y una vez que se lo otorgan, lo que había que hacer era cargar la CBU del encargado, porque no es plata que le dan al administrador y el administrador se la da al empleado. Es plata que entra directamente en una CBU del encargado. Entonces, si no se registró la CBU del encargado, tampoco le van a dar el ATP. Y si registró la CBU de la esposa, de un amigo, de un primo, del hijo, tampoco. Tiene que ser una CBU propia del encargado y ahí se lo van a depositar. Si hay algún problema en esa información que se tiene que cargar en la FIP, el ATP no se le va a depositar al encargado. A ver, Claudia, el administrador puede manejar los gastos. No, bueno,
sin factura, no, a ver, todo tiene que estar facturado. El administrador no puede emitir ningún pago sin factura. Ahora son electrónicas, o sea que todo tiene que estar con factura electrónica. No puede emitir todo tiene que estar facturado. O sea, no existe pago sin factura, porque si no, no te van a hacer esto que hablamos del balance, de los números, no te va a cerrar nada. Si no hay facturas que vayan contra eso, ¿no? Andrea, gracias. Graciela. ¿Puede obviar el administrador las asambleas anuales en tiempos normales y en pandemia pueden celebrarse? Bueno, estamos hablando de todo, pero está bueno. A mí me gusta, si se hace... Me aburre. A ver, las asambleas virtuales fueron aceptadas. Para que tengan validez tienen que tener un escribano, ¿no? Un escribano que certifique esa asamblea virtual. Ahora, hablemos, no sé, Graciela, sos de Capital, no sé, pero, a ver, en Capital las asambleas son anuales, obligatorias, las ordinarias. Que estas asambleas ordinarias anuales son para mostrar el balance, para la renovación o no de la administración, y en provincia no son anuales, sino lo que dice el reglamento, como decía Luciana. Ahí a veces hay reglamentos que dice 2 años, hay reglamentos que dice 3 años, hay reglamentos que dice 1 año. La realidad es que yo prefiero, tengo en provincia y siempre hacerlas anuales porque es más claro y evitar cosas. En cuanto a la pandemia, las asambleas presenciales no son lo mejor por el tema del virus. Si hay temas puntuales para ver la continuidad o no de la administración, y casi todo el edificio no quiere que continúe, el registro público en Capital, y llevémoslo a provincia también, sin registro público, hay, digamos, una prórroga de la administración, ¿no? Ahora, si la prórroga dice, hay una prórroga del mandato, pero si el consorcio, si la mayoría del consorcio no quiere la prórroga, pueden hacer la convocatoria, o sea, pueden citar la convocatoria y el consejo puede ordenar, va piso a piso, toca las puertas y votan si quieren la continuidad o no. Eso lo puede hacer tranquilamente. No es que está anulado todo el sistema. A veces me encantó con cada administrador que no hace nada porque hay pandemia, no, tampoco es tanto. Y las virtuales se pueden hacer con escribano, ¿no? Nuestro encargado vive de edificio, 42 unidades funcionales, le está pagando por mes 40 horas extra, al 100%, 23.000, bueno, no tiene ningún ayudante, no hacen las horas extras. Bueno, a ver, el tema es así, las horas extras. Las horas extras no son un derecho adquirido, ni las horas extras ni los feriados. Tranquilamente pueden sacar las horas extras, no hay ningún problema. En el único caso que ahora, en cuarentena, no se pueden sacar las horas extras, son en el caso de los mayores de 60 que no pueden tocarse ningún ingreso del sueldo, ¿no? Los que no están trabajando y están en cuarentena. El resto, las horas extras, se las pueden sacar cuando quieran. Ahora, como digo eso, me ha pasado en algunos casos que los consorcios no sabían que administraciones anteriores tenían convenios firmados con los encargados, que esas horas extras se las daban por la quita de otras cosas. Entonces, hay que estar seguro de que no hay ningún convenio firmado, y si no, ir a SECLO, sacar ese convenio de lado y darlo de baja. Pero las horas extras no son derechos adquiridos, o sea, se lo pueden sacar tranquilamente y más en estas épocas. Muy bien. ¿Hasta qué fecha hay tiempo para pedir la temperatura? ¿Hasta qué fecha? ¿Recién se abrió? Estamos en esto, se está abriendo todavía, no sé si hasta ayer no se podía cargar la información, va a ser la información que cierra hasta el 30 de junio. El mes pasado hubo tiempo hasta el 3 de julio para hacerlo, con lo cual estimo que habrá tiempo hasta la semana que viene. Todavía, lo que pasa, el primer ATP hubo como mucha información de cuánto había tiempo, cuándo no. Como que a medida que van pasando los ATP, cada vez la información es más sobre la fecha. Yo estimo toda esta semana seguro,
y posiblemente parte de la semana que viene también. Es información que va a haber que cargar, sí, estimo que para la semana que viene. Lo que decía Jonathan, de que en el caso nuestro, a la gran mayoría se lo dieron, justamente fue porque se cumplían con esos requisitos, porque si no se carga la CBU, si se informa la CBU del primo y demás, el porcentaje aumenta significativamente. O sea, si se hacen las cosas como se tienen que hacer, el administrador lo solicita en tiempo y forma, la información del CBU está cargado, es 99% de probabilidades de que lo otorguen. Si no, hay 99% de probabilidades de que no lo otorguen. El Consejo de Propietarios, este es el temor. El Consejo de Propietarios es responsable civilmente. A ver, ya algunos escucharon la frase mía o en la tele. Cuando hay un motochorro, yo se lo conté así, no entiendo. Cuando hay un motochorro, Susana se ríe porque recién hablé. Cuando hay un motochorro y está el que maneja la moto y el que sale disparado a robar, los dos son ladrones. Entonces, para tener una responsabilidad hay que demostrar el hecho. Si me dicen, bueno, el consejo tiene firma compartida, yo voy a decir, bueno, ya está. Si vos le firmaste algo al administrador que no está correcto, es muy probable que tengas mucha responsabilidad civil. Ahora, en el hecho de que si no tenés firma compartida, todo el tiempo le estás pidiendo control y lo vas controlando, la responsabilidad no es mucha, ¿no? Igualmente creo que me parece importante que a veces se constituye un consejo es porque tiene una finalidad de control. Sí. Si el objetivo de tener consejos es que cumpla con esa finalidad de control, que obviamente no tiene que significar impartirle órdenes al administrador, que no hay que mezclar de que ellos están para controlar, no para impartir órdenes. Si ellos no cumplen también con esa obligación, que para eso se constituye, también pueden tener responsabilidad. Porque si no tendría sentido, si no debemos simplemente con el consorcio y hagamos las asambleas cuando hay que hacerlas, y ya está. Es verdad. A ver, los últimos dos. Creo que se van agregando, pero vamos por los lados. Encargado sin vivienda, no limpia. Un mal encargado. En pandemia, claro, no limpia, no sé. ¿Qué podemos hacer? Bueno, a ver, cuando hay un mal encargado, no es cuando hay un encargado, lo aconsejable es hacer no sé si tienen el libro de órdenes, poner en el libro de órdenes todo lo que tiene que hacer y ir siguiéndolo así. En el libro de órdenes tiene que firmar todo lo que el administrador, las órdenes que le da, y eso es lo que tiene que ejecutar. Y cuando no lo ejecuta, apercibirlo. Si no hay libro de órdenes, es igual que hacer una hoja volante, y si no quiere firmar la hoja volante, que me ha pasado muchas veces, se le manda carta de documento, con las tareas que tiene que realizar, ¿no? Pero sí, hay que ir llevándolo. Hay muchos encargados que son buenísimos, y son lo mejor que puede pasar, y hay muchos encargados que es un tema porque se creen los dueños del edificio, y la verdad es que los dueños son los propietarios. Bueno, y Bruno, respecto a las horas extras que mencionaste que se le puede sacar, o sea, no pagar más. Nos amenaza con ir al que vaya. Bruno, que vaya al sindicato. No hay manera de que gane. Te digo porque me encontré bastantes veces en un sindicato con encargados que le sacamos las horas extras. No hay manera, salvo, reitero, que haya algo firmado anteriormente con algún administrador anterior, no sé, o que haya algún tema de esos, pero las horas extras, yo no leí ninguna. Igual idealmente lo mejor sería que el administrador tomara, en el caso, que se acerque o que hable con el encargado, que le explique cuál es la situación. De hecho, si tienen algún abogado representando al consorcio, que también lo haga, y tratar de evitar llegar al litigio, porque si bien se pueden resolver en forma positiva, eso no implica que no reste todo el proceso para el consorcio. Así que bueno, me alegro de haber contestado parte de las preguntas y espero que les haya quedado claro la expensa, que era lo que queríamos que entiendan y que puedan leerlo, ¿no? Así que si no hay ninguna pregunta más, les agradecemos haber participado. Y manden consultas por mail. Sí, si quieren manden consultas por mail, a reuniondeconsorciotv@gmail.com o al WhatsApp, creo que lo tienen casi todos. Y
Uy, ahí siguen llegando, pero bueno. La última, a ver, Graciela. La última. A ver, Graciela. Frente a un arreglo importante, el administrador tiene que buscar más de un presupuesto o puede justificar que se maneje con su proveedor. Primero, arreglo importante, si es urgencia, hay que ver qué tipo de urgencia. Si no es urgencia, Graciela, por lo general, las grandes arreglos tienen que ir con varios presupuestos, consensuado y en asamblea. Si estamos en esta época de pandemia y es medio un lío hacer una asamblea, chequearlo bien con el consejo y por lo menos hacer participativo. Yo lo que me sirvió mucho es mandar hoja a todos los propietarios, a todos los departamentos, y que voten y firmen. Entonces yo en un edificio de 50 unidades funcionales o 100 unidades funcionales, lo he hecho y funciona muy bien porque tengo todas las firmas con todas las votaciones de la gente y para mí eso vale. Así que bueno. Bueno, espero que les haya servido y la semana que viene vamos a tratar la ley de alquileres. Así que saludos a todos y muchas gracias por estar. Y ponerlo, bueno, en PDF, en computadora y subirlo